Caray. Ok, ¿ya ven ahí el PDF, muchachos? Sí, sí se ve. Ok, bueno, vean, vamos a ver un ejemplo que viene aquí en el Crane, eh, con respecto al fluidos comprimibles, ¿verdad? Entonces, vamos a ver una pequeña aplicación ahí, un ejemplo, déjenme ver. Ok. Mm, ¿Cómo aumento esto? Bueno, vean, aquí el ejemplo, este 710, es el ejemplo de un sistema de tubería, pero para transportar vapor de agua. Ujú. Entonces van a ver ustedes que es muy sencillo el ejemplo, no hay problema en entenderlo. Ahora sí que es una receta de cocina.
Lo único que tenemos que ver cómo aplicar las ecuaciones estas que mencionamos al principio en la clase anterior. Ven, aquí vamos a calcular el delta P a través de una tubería, pero transportando vapor, vapor de agua. Entonces, dice, se va a transportar vapor, ¿verdad?, de agua a 600 PSIG y 800 grados Fahrenheit. Este va a pasar a través de perdón, 400 pies. ¿Sí me escuchan bien, muchachos? Sí, sí, se escucha. Ok. Entonces, miren, va a pasar a través de 400 pies de longitud, ¿verdad?, de una tubería horizontal, 6 pulgadas, cédula 80. Vean, aquí la cédula aumento ya no es 40 como en los ejemplos anteriores. ¿Por qué es cédula 40? Porque tenemos una presión más alta. Vean, tenemos una presión de 600 PSIG, ¿verdad? O sea, 600 libras manométricas. Libras por pulgada manométrica. Bueno, entonces por eso aumentó la cédula. Ahora estamos usando tubería con cédula 80, ¿verdad? Y vamos a tener un flujo de másico de 90,000 libras por hora. Dice, este tramo de tubería, ¿verdad?, contiene 3 codos soldables. Weld, aquí quiere decir soldable, ¿no? No son codos roscados, sino soldables, de 90 grados. Y que tienen, dice, un radio, ¿verdad? Este factor relativo que le llaman el radio relativo de 1.5. Esto es la vuelta, la circunferencia, ¿verdad?, que formaría ese codo. Un, una válvula, ¿verdad?, de compuerta tipo Venturi de 6x4, clase 600. La clase 600 indica que es de 600 libras por pulgada cuadrada. Dice, tal como se trató en el ejemplo 7.4. Bueno, y una válvula tipo Y, ¿verdad?, para 600 libras por pulgada cuadrada, ¿no?, también de 6 pulgadas. Vean, la otra válvula es una válvula reductora, ¿no?, de 6x4 o expansora, como lo quieran ver, ¿verdad? Dice, esta última válvula de tipo Y, ¿ya?, tiene unos asientos, ¿verdad? Y el diámetro es igual a 0.9 en el diámetro interior. Y tenemos que es cédula 80, todas estas accesorios, ¿verdad? Fíjense, es cédula 80 porque la tubería es cédula 80. Todo tiene que checar. Bueno, el tipo de esta válvula, pues es un disco que se eleva. Bueno, vean, tenemos entonces la ecuación 6.4 con la que se va a manejar este tipo de, este sistema, ¿verdad? Entonces, con este sistema, lo que queremos calcular, ¿verdad?, es el delta P. Aquí nos dice encontrar la pérdida de presión a través de este sistema, ¿verdad?, este circuito de tubería. Que eso es lo que normalmente hacemos, ¿verdad? Calcular la presión en el punto 1 y la presión en el punto 2. Pero ahorita, fíjense, no tenemos presión de entrada ni tenemos presión de salida. Simplemente el problema nos dice que cuál sería la pérdida de presión que tendríamos en ese tramo de 400 pies, ¿ya?, de tubería con sus accesorios que se mencionaron. Bueno, entonces
Vamos a seguir el cálculo. Van a ver, es muy sencillo. Nos dice que va a usar la ecuación esta, ¿verdad? Que tenemos la 6,4. Digo, esta ecuación que nos dice que está en la página 6,4. Ujú. Bueno, ahorita no vamos a dar como por cierto, ¿verdad? Entonces, algo que deben de recordar, que vimos unos puntos o unas limitaciones para la ecuación de Darcy. Ujú. Y uno de ellos era que nos decía que si las pérdidas de presión entre el punto 1 y el punto 2 era menor del 10%, podíamos hacer el cálculo considerando que la densidad del fluido iba a ser constante. Ujú. Bueno, entonces, no sabemos ahorita si el delta P, ¿verdad? Va a ser mayor al 10% de la presión de entrada. ¿Por qué? No lo sabemos porque no tenemos el valor de la presión de entrada. Ujú. Bueno, entonces vamos a partir de eso, ¿va? Vamos a ver que, vamos a suponer que la presión digo, la densidad o el volumen específico del fluido es constante. Ujú. Bueno, continuando con el cálculo, vean aquí que nos dice cómo calcular para esta válvula de globo, ¿verdad? De las que mencionó arriba, ¿verdad? Usamos que ver la página 28 y la fórmula 7 de la página 27 y nos dice que la K para esta válvula, ¿verdad? Es K2, ¿verdad? Y nos dice la válvula, la ecuación. Nos da el valor de K1, ¿verdad? Que nos dice que es 55 por Ft, que sabemos que este es el factor de fricción a turbulencia completa. Ujú. Y la beta no lo está dando también aquí, que es la relación de diámetros. Ujú. Bueno, para los codos nos dice que ah, para los codos, ¿verdad? De 90 grados, soldables, ¿no? Que vayamos a la página 30, ¿no? Ahí vamos a ver, hay unos codos, ¿verdad? Que no son roscados y donde nos daban el radio y todo. ¿No? Bueno, entonces nos dice que K va a valer a 14 FT. Ujú. Para el tramo de tubería, ¿no? Para el tramo de tubería usamos K igual al factor de fricción por la longitud entre el diámetro, ¿verdad? En pies. Bueno, calculamos el número de Reynolds. Nos dice cómo calcularlo. Vean W. Aquí va a ser el flujo másico, ¿verdad? Entonces, vean, tenemos todos los datos. Permítanme. Y empezamos el cálculo. Ujú. Vemos el diámetro, ¿verdad? Es de 6 pulgadas, pero es cédula 80. Vamos ahí a la página B14 y encontramos que el diámetro interno de esa tubería de 6 pulgadas, cédula 80, va a ser igual a 5 pulgadas, 5,76 pulgadas. Ujú. Bueno, ahí no hay problema. Nos vamos a tablas de vapor. ¿Eh? En tablas de vapor buscamos el volumen específico del vapor, ¿verdad? Del vapor de agua. ¿A cuánto? A las condiciones de 600 libras por pulgada cuadrada, obviamente absolutas aquí no lo está considerando, fíjense. Puede ser que este, el enunciado, en lugar de que fueran manométricas, debió haber dicho absolutas, ¿no? Porque en la tabla de vapor está los datos, ¿verdad? Tomados a presión absoluta. Ujú. Bueno, tengan cuidado con eso, ¿no? Claro que entre tanto
una presión tan alta como 600 PSI, le sumas 14.7, pues ya no es, no es tan drástico aquí, ¿verdad? Tenemos presión y temperatura, nos vamos a la página A18, ¿verdad? Obviamente este dato no está entre los tabulados, pues se tiene que hacer una interpolación. Ujú. Bueno, entonces se obtiene el volumen específico, ¿ya?, del libro. Vean aquí, nos dice que es 1.43, ¿ya?, pero ¿en qué unidades? Ujú. Obviamente, si estamos en el sistema inglés, el volumen específico pues debe ser pies cúbicos por libra masa. Ujú. Bueno, después sacamos de la página 2 la viscosidad del vapor y el factor de fricción a turbulencia completa. Y empezamos a aplicar los datos, ¿no? Permítanme tantito. Se empieza a aplicar los datos que tenemos y vemos, ¿verdad? Empezamos a calcular la K, ¿no? Se empieza a calcular las Ks porque ya tenemos todos los datos y calculamos la K para las válvulas. Ujú. Tenemos lo siguiente, ahorita nos está moviendo mucho. Calculamos el Reynolds, ¿no? Porque ya teníamos el flujo que era de 90,000 libras, me parece que era por hora, ¿verdad? Bueno, tenemos el flujo, podemos calcular fácilmente el Reynolds, calculamos el factor de fricción con este Reynolds. Ujú. Recuerden que este factor de fricción nos va a servir para calcular la K, pero de la tubería recta. ¿No? Calculamos la K de la tubería recta, ajá, que es este valor. Tenemos acá el valor de la otra válvula. Ujú. Se calcula la K para 3 codos, ujú, y la K para la otra válvula. Ujú. La válvula de 6 pulgadas por 4 pulgadas. Ujú. La válvula que tiene una reducción. Ujú. Ok. El paso que hacemos después es sumar esas K. Ujú. Pues vean, ya son cosas que ustedes ya conocen. Ya no es tan difícil. K total es igual a 16. Ujú. Y si nos vamos a nuestra fórmula, ¿verdad? Fíjense, para calcular el delta P, necesitábamos la K total, el flujo másico al cuadrado, el volumen específico del fluido y el diámetro interno de la tubería. Ujú. Entonces, vieron, pues fue sumamente sencillo seguir la receta de cocina. Y bien, el delta P, pues que tenemos aquí, va a ser de 47.1 libras por pulgada cuadrada. Ujú. Entonces, eso es la pérdida de presión que vamos a tener en nuestro sistema. Ujú. Entonces, fíjense, si ustedes fueran a enviar un fluido, ¿verdad? De un punto 1 a un punto 2, pueden tener dos condiciones. Una, que conozcan la presión de entrada en el punto 1 o que la presión que requieren en el punto 2. Ujú. Hagan de cuenta, a ver, si nosotros requerimos este, 100 libras en el punto 2, ¿cuál sería la presión en el punto 1, muchachos? Nosotros vamos a requerir en el punto 2 100 libras. Ujú. Entonces vean aquí, voy a tratar de dibujarlo. ¿Ah? Tenemos, no me sale. Bueno, no puedo hacer la recta con el mouse, pero aquí vamos a tener el punto 1 y hasta acá vamos a poner el punto 2. Ujú.
Esto que fuera una recta, ¿verdad? O así podría ir nuestra tubería, ¿verdad? No necesariamente una recta, porque tiene codos, ¿verdad? Tiene codos, entonces por ahí tiene vueltas esta tubería. Ujú. Entonces, pero en el punto 2 vean, vamos a requerir 100 PSIG, ¿eh? Pero vaya en ro, para que sea el punto 2 y aquí el punto 1. Nosotros entonces conocemos el delta P de nuestro sistema. Ujú. No conocemos la presión de entrada ni la de salida. Ujú. Pero supóngase que ustedes quieren en el punto 2 que su fluido le llegue a 100 PSIG. Ah. ¿Cuál sería la presión de entrada, muchachos? 147. 147, ¿verdad? O tal vez un poco mayor, ¿verdad? Digamos, andamos en 147, podría ser 148 o 150, ¿verdad? Digo, siendo más drásticos. Entonces, vean, pueden calcular ustedes con estas ecuaciones que está aquí, solo el delta P del sistema, ¿no? Pero ustedes en un diseño pueden conocer o la presión de entrada o la presión de salida. Ujú. Esto podría ser, por ejemplo, analizar una tubería existente, ¿no? Donde conocen, como en este caso, todos los accesorios, la longitud, y quisieran saber nada más qué pérdida de presión tiene en este tramo. Ujú. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos? Estos ejemplos son muy sencillos, pero en realidad trabajar con fluidos comprimibles es mucho más difícil. Es más difícil que con un fluido no a densidad constante como es el agua. Los fluidos comprimibles presentan muchos problemas, ¿no? Pero si ya conocemos el fluido, ¿verdad? Cómo se comporta y ya tenemos una ecuación, pues vean, es sencillo, ¿verdad? Podemos dimensionar nuestra línea. Ujú. Aquí en este caso, si se dieron cuenta, nos están dando la tubería, ¿verdad? Pero cuando estamos haciendo un diseño, lo que no tenemos es el diámetro de la tubería. Ujú. Entonces, a lo mejor aquí en esta ecuación tendríamos que estar variando el diámetro y saber cuáles serían las pérdidas de presión. Y nos iríamos también por ahí a buscar criterios de diseño, ¿verdad? ¿Cuál sería la velocidad máxima que nos permite los criterios, ¿verdad? De gente que ya trabajó esto, que nos dijera qué es lo que podemos tener como velocidad máxima. Ujú. Bueno, ¿alguna duda, muchachos? Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver otros ejemplos, ¿verdad? De cómo manejar los fluidos comprimibles. ¿Se ve qué era aquí? Ok, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver. Ujú. Vean, aquí tenemos un ejemplo de que se maneja gas natural, ¿verdad? Bueno, tenemos el enunciado aquí que dice, ¿verdad? Si se fijan ustedes,
En esto de flujo de fluido, los enunciados son muy sencillos porque no hay mucho que explicar, ¿verdad? Entonces, vean, dice que en una tubería de gas natural, ¿verdad? De 14 pulgadas, cédula 20, ¿ya? Este, tiene, tiene 100 millas de longitud, ¿verdad? Aquí vean, la presión de entrada es de 1300 PSI, obviamente, ¿verdad? Porque si vamos a enviarlo 100 millas, imagínense, necesitamos un compresor, ¿verdad? Aquí no se le llama bomba, les dijimos, ¿no? Sino necesitamos un compresor que nos dé una presión alta en la entrada de nuestra tubería. Ujú. Entonces, vean aquí, este, la presión de entrada es 1300 libras por pulgada cuadrada absoluta. Y la presión de salida, o sea, en el punto 2, por llamarlo así, vamos a tener 300 libras por pulgada cuadrada absolutas. O sea, hay una pérdida de presión de 1000 libras por pulgada cuadrada. Ujú. Bien, imagínense que estuvieran enviando, no sé, 100 millas, son casi 108 kilómetros, ¿verdad? 108 kilómetros, no sé, pues estaríamos hablando de más o menos de la Ciudad de México a la mitad de camino hacia Querétaro. Ujú. Algo así, digamos, por Tepeji del Río, algo así, ¿verdad? Entonces, vean, estamos hablando casi de 108 kilómetros, algo así, es 1.8 kilómetros por milla. Ujú. Entonces, serían 180 kilómetros aproximadamente, si es que no estoy equivocado. Bueno, entonces vean, se va a enviar el gas natural en estas 100 millas de longitud, ¿verdad? Tenemos la presión de entrada y la presión de salida. Ya nos está dando el delta P. Ajá. Y nos dice que la temperatura promedio va a ser de 40 grados Fahrenheit. Ujú. Dice, van a preguntar 40 grados Fahrenheit, pues esto es pero ya en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí no tenemos esas temperaturas. El gas consiste de 75% de metano, 25% de etano y 4% de propano. Ujú. Y la pregunta es, dice, encontrar o determinar, ¿verdad? El flujo en millones de pies cúbicos por día estándar. Ujú. Fíjense, nos está dando las condiciones, ¿verdad? Y si se dan cuenta, no nos dio el flujo, ni másico ni volumétrico. Entonces, eso es lo que tenemos que encontrar. ¿Con qué ecuación la vamos a encontrar, verdad? Eh, Nos iríamos ahí al principio del libro y veríamos ahí las condiciones, ¿verdad? Cuándo usar esas ecuaciones que mencionó, ¿verdad? Ahí en la página 6.3 y cuál podríamos aplicar, ¿verdad? Entonces dice, tres soluciones, ¿verdad? Para este ejemplo se presentan. Ujú. Entonces, vean, se van a presentar tres ecuaciones o tres métodos de resolver el problema. Ujú. Dice, dice el propósito de estos ejemplos, ¿verdad? Es que se tengan diferentes resultados y se comparen esos resultados eh, para ver cómo son estos resultados, ¿verdad? Esto es bueno, esta comparación, porque como ingeniero nos podríamos a pensar, ¿y cuál será el bueno? Ujú. Acuérdense que no, a veces no es fácil decidir qué ecuación elegir, ¿no? Entonces, esto es lo complicado en los fluidos comprimibles. Ujú. A veces no es tan fácil elegir una ecuación. Ujú. No es tan fácil como con el agua, ¿verdad? Había una ecuación y con esa.
Aquí no es tan fácil. Bueno, entonces el primer ecuación que utiliza es la ecuación esta, ¿verdad? De la ecuación de flujo isotérmico, pero simplificada. Nos la presenta aquí la ecuación, ¿verdad? Ya vemos que la longitud que dice ahí, L es subíndice M, era la longitud de millas. Entonces, fíjense, tenemos la presión en el punto 1, tenemos la presión en el punto 2, tenemos la presión en el punto 2 y la presión en el punto 1.2. El diámetro ya no lo dio, pues de 14 pulgadas, ¿verdad? Lo que no tenemos es el factor de fricción. Y sabemos también que T subíndice B y P' subíndice B eran las condiciones estándar. Bueno, tenemos la temperatura promedio, tenemos la densidad relativa de este. Bueno, no lo tenemos, habría que sacarlo porque tenemos los datos. Entonces, vean, podemos conocer todo fácilmente. Bueno, entonces, lo primero que vamos a buscar pues, siempre es el diámetro, ¿no? El diámetro interno que nos dice para una tubería de 14 pulgadas, cédula 20, el diámetro interno es 13.376 pulgadas. Eleva el diámetro a la 2.5 porque lo vamos a utilizar en la ecuación de arriba, ya se tiene el valor. Este, fíjense aquí se aplica el flujo turbulento. Son tuberías tan largas y presiones tan altas que lo más seguro que el patrón de flujo va a ser turbulento. Entonces, de la página 26 se saca el factor de fricción, ¿verdad? No se necesita calcular el Reynolds, es igual a 0.0128. La temperatura absoluta, pues es 460, ¿verdad? Más 40, que nos daría igual a 500 grados Rankine. Tenemos, por otro lado, que ya sabemos, ¿verdad? El peso atómico del carbono es 12 y del hidrógeno es 1. Entonces, dice calcular los pesos moleculares. ¿De quién? Pues del metano. Para nosotros, esto como es un ejemplo para ingenieros mecánicos, pues a ellos les cuesta un poquito de trabajo. Ustedes ya saben fácilmente calcular esto. Entonces, de hecho, nosotros ya ni lo calculamos, ¿verdad? A veces ustedes ya se lo saben de memoria. Entonces, ¿para qué se hizo esto? Para calcular el peso molecular promedio de esa mezcla de gas natural. Y el peso molecular promedio es permítanme, de lo que tenemos aquí, de 20.06 libras por libra mol. Bueno, entonces, ahora, ahí al principio del libro donde vienen las definiciones y las fórmulas, ¿verdad? Nos dice que la densidad relativa para un gas se puede calcular con el peso molecular del gas entre el peso molecular del aire. Este peso molecular del aire, pues ya lo conocemos el peso molecular promedio de nuestra mezcla y con eso obtenemos una densidad relativa de 0.694. O en inglés que sería la specific gravity. Bueno, continuamos con nuestro cálculo. ¿Alguna duda, muchachos? Bueno, déjenme ver aquí. QH, fíjense. QH fue la fórmula, déjenme ver. Vamos a ver la fórmula
¿Cuál fue la que utilizamos? Q, el flujo en horas. Q, subíndice H, es el de horas, ¿no? Pies cúbicos estándar por hora. Entonces, tengan cuidado cuando son condiciones estándar. Aquí estamos calculando, fíjense, las condiciones estándar, que serían, fíjense, 520 grados Rankine y 14.7. Entonces, estos serían, ¿cuántos serían? 4.490.000 pies cúbicos por hora. Vean, no hay mayor problema en esto. Y lo que se tiene más adelante, pues es que los pies cúbicos estándar, pero por día. Serían 107.8 pies cúbicos estándar por día. Habría que ver la definición de QD, ¿verdad? Tenemos 24 horas por día, serían 107 pies cúbicos por día. Ok. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta aquí? Fíjense, si conocemos las condiciones de presión y temperatura entrada y salida, aquí en este problema lo que no conocíamos es el flujo. Aquí estamos suponiendo que tenemos una tubería existente, de un punto, digamos, de una población a otra población. Y lo que queremos saber, cuál es el flujo que está pasando a través de la tubería de 14 pulgadas. Y lo hicimos con la ecuación de flujo isotérmico simplificada. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ok. Bueno, entonces vean, ustedes pueden tener este caso de una tubería existente o, como les mencionaba, a lo mejor tienen la presión de entrada, pero no la presión de salida. Y lo que ustedes quieren conocer, cuando ya conocen el flujo, aquí hagan de cuenta que ustedes conocen este flujo de 4.490.000, pero que no conocieran la presión de entrada, que sería de 300. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Vamos suponiendo la presión de salida hasta que el flujo nos da de 4.400.000, 490.000. Cuando el lado derecho es igual al lado izquierdo, esa es nuestra presión de salida en nuestro punto 2. Que esto sería el caso para diseñar una tubería. Claro que esto lo tendrían que hacer para 2 o 3 diámetros, ¿verdad? Y conocer los criterios, ¿verdad? De diseño para cada sistema. Se me olvidó hacer un pequeño resumen de criterios, ¿verdad? De diseño para flujos de fluido comprimible. Pero en la siguiente clase se los pongo para que vean que también hay criterios de velocidad, ¿verdad? Para flujos comprimibles. De fluidos comprimibles, perdón. Bueno, vean, ahora se utiliza la siguiente ecuación, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí, vean, se hace una rectificación. Fíjense, se va a comprobar que en realidad ese flujo que tenemos es cierto. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Primero calculando el Reynolds. Y con ese calculamos ese Reynolds, determinamos un factor de fricción, ya no como lo hicimos al principio en el ejemplo, que se supuso a turbulencia completa.
si determinando este factor de fricción checa con el factor de fricción que supusimos, pues entonces se dice que el problema está resuelto. Ujú. Millones de estándar. Ok, vean, aquí estoy viendo que el problema, permítanme que me está moviendo esto. Esta máquina se está volviendo loca. Vean, vamos a ver aquí. Según lo que estoy viendo aquí en el resultado, vean, el flujo, ¿verdad? El flujo es de 107.8, pero MM quiere decir millones SC de estándar cubic feet, ¿verdad? Por día. O sea, millones de pies cúbicos estándar por día. Entonces, el resultado que tenemos acá abajo, que era lo que estaba checando, ¿no? Vean aquí este resultado. Vean, el no poner unidades puede confundir a la gente, ¿verdad? Entonces, vean, aquí este resultado pues son millones de pies cúbicos estándar por día. Ujú. Son 7. Entonces, en la definición, si la buscamos en la nomenclatura, nos dice que son millones. Ujú. Pero fíjense, si ustedes en hacer sus cálculos no especifican bien, pues se puede cometer el error. Ujú. Porque imagínense, si acá arriba eran 4.5 millones de pies cúbicos por hora, pues obviamente acá tendría que ser mucho más alto, ¿verdad? Pues son 707.8 millones de pies cúbicos estándar por día. Ujú. Bueno, ahora sí ya se me hacía raro ese valor que tenía ahí de 107.8. Ujú. Y el factor de fricción, vean, de las tablas, ¿verdad? De esta tabla A26, pues se encontró que era 0.0128. Y calculándolo con el Reynolds, pues salió aproximadamente igual, ¿no? Pues es que era lógico, ¿verdad? Tenemos una presión muy alta, un flujo bastante alto, ¿verdad? Entonces, el patrón de flujo iba a ser turbulencia, a turbulencia completa. ¿Alguna duda, muchachos, aquí? Bueno, entonces el siguiente ejemplo, más que el siguiente ejemplo, es la continuidad, ¿verdad? Ahora se va a utilizar la ecuación de Weymouth. Vean, ahora son ecuaciones empíricas que tienen pequeñas modificaciones y vamos a utilizarla aquí, como en el ejemplo, y vemos, todos los datos ya los conocemos, lo que cambian son los parámetros que tenemos acá de 18.06 y de el diámetro, ¿eh? Entonces vean, los pies cúbicos estándar por día, digo por hora, son de 4 millones, digamos 4.38 millones, ¿ya? Por hora. Ujú. Y por día son de 105. Entonces, aproximadamente esta ecuación salió igual que la ecuación simplificada o el modelo simplificado, ¿no? Isotérmico. Ujú. Bueno, hay una variación, claro que en millones, 3 millones, pues sí es bastante. Eh, ahora se va a usar la ecuación esta de Pan-Hale. Ujú. Tenemos todos los datos, ¿verdad? Lo que les digo son los parámetros que van a cambiar. Ajá. Y se supone que este factor de eficiencia que vimos la vez pasada
Ahora se va, aquí se utiliza punto 92, ¿verdad? Esto basado en la experiencia, por ejemplo, para transporte de gas natural. Entonces, fíjense, se encuentra con estos datos, ¿verdad? Se realizan los cálculos, para los cuales no hay problema, y se encuentra que es de 5 millones, 5.34 millones de pies cúbicos estándar por hora. Ujú. O 128 millones de pies cúbicos estándar por día. Ujú. Vean, este sí ya cambió bastante. Ujú. ¿Cuál elegirían ustedes, verdad? Pues no es tan fácil así, nomás con pura teoría decir, esta ecuación me gusta. Ujú. Entonces, esto pues ya va más basado en la experiencia, ¿verdad? Lo que ustedes tienen que hacer como ingenieros es como lo que hacen ahorita como estudiantes, ¿verdad? Dicen, empiezan a hacer sus problemas y empiezan a buscar, dicen, ¿dónde habrá un problema igual, verdad? Y empiezan a buscar entre sus libros problemas que se parezcan al que tienen planteado. Y encuentran uno y dicen, ah, este se parece al que yo tengo aquí como examen. Pues así es aquí. Ustedes tienen que ir a otros proyectos, verlos, analizarlos y decir, en este proyecto, en una tubería de 14 pulgadas pasaba tanto flujo y todo eso. Ujú. Pues en base a eso, ustedes van tomando sus decisiones. Ujú. Porque si ahorita yo les preguntara cuál es el bueno, pues obviamente no iban a saber porque dicen, bueno, ¿cuál es el bueno? Ujú. Tal vez empezarían a decir, pues el cuál es el que tiene ecuación tiene más limitaciones. Ujú. Dirían, la que tiene menos limitaciones, la que tiene más limitaciones, pues es la que menos usaría. Ujú. Pero no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Todo hay que basarlo principalmente en la experiencia. Ujú. Bueno, ¿alguna duda, muchachos, aquí? ¿Se entendió todo, muchachos? Ujú. Bueno, entonces vean, estas ecuaciones también las pueden aplicar para diseño. Ujú. Todo es cuestión de que ustedes vean cómo la pueden aplicar al sistema que ustedes están diseñando. Ujú. Bueno, vamos a ver, hay otros ejemplos, ¿verdad? Es el mismo ejemplo, está repetida la página. Aquí también está repetida la página. Ok, este es otro ejemplo. Estos tres ejemplos que hemos visto les va a servir mucho para si algún día se les presenta un problema, ¿verdad? De diseño de fluidos no fluidos comprimibles. Entonces, bien, aquí en este ejemplo 720 nos dice, ¿verdad? La velocidad sónica, ¿verdad? En el vapor, ¿verdad? En el vapor de agua. Ujú. Entonces, vamos a ver de qué se trata este problema. A ver, dice, en un cabezal, fíjense, cabezal le llamamos a una tubería que va a llevar a través de una planta un fluido. Ujú. Y de ese cabezal se van a empezar a derivar otras líneas que van a ir a suministrar, por ejemplo, este vapor de agua a diferentes plantas. Ujú. Entonces, el cabezal es el que surte, ¿verdad? Y después de este cabezal se van derivando diferentes líneas más pequeñas, ¿verdad? Y que van alimentando diferentes plantas, ajá, dependiendo para el uso que se tenga el vapor de agua. Ujú. Entonces, dice, un cabezal, ¿ya? Que lleva vapor saturado a 170 psia, ajá, está alimentando un digestor, ¿verdad?
Un digestor, esto es eh, para formar la pulpa, ¿verdad? La pulpa esta que sacan de las astillas de madera. En las astillas de madera se mete en ese digestor, se mete con sus soluciones químicas y se empiezan a obtener las fibras. Ujú. Entonces, eh, eh, ese digestor va a estar alimentado, ¿verdad? Con esta tubería que transporta vapor. Ujú. Dice, este, va a tener 30 pies, vean, va a tener 30 pies de longitud y una tubería de 2 pulgadas, cédula 40. Ujú. Que la cual tiene un codo de 90 grados, ¿no? Y una tubería, una válvula, ¿verdad? Una tubería, ¿verdad? De globo, ¿verdad? Convencional, ¿verdad? Tipo disco, ¿no? Una válvula de globo. Dice, y la presión inicial, ¿ya? La presión en el este digestor, ¿verdad? La presión inicial es atmosférica. Ujú. Bueno, dice, encontrar, ¿verdad? El flujo inicial, ¿verdad? En libras por hora, usando la ecuación de Darcy modificada y la velocidad sónica empleando la ecuación de continuidad. Ujú. Bueno, esto pues no lo vimos, pero ya esto no lo vamos a ver porque para esto necesitábamos alguna teoría. Ujú. Entonces, fíjense aquí tenemos la ecuación ya como receta de cocina, la ecuación de Darcy. Ujú. Tenemos la ecuación de Darcy modificada. Lo único que se les haría a ustedes diferente es este módulo, ¿verdad? Esta Y mayúscula. Ujú. Que necesitaríamos ir ahí a la teoría para que viéramos de dónde sale este módulo, ¿verdad? Que podemos nosotros llamarle la ecuación, un parámetro, ¿verdad? Un parámetro que necesitamos en esta ecuación empírica para que nos dé buenos resultados. Recuerden que son ecuaciones empíricas basadas en la experiencia. Ujú. Bueno, si ustedes se dan cuenta, pues lo, el cálculo, pues lo inicia con los cálculos de las Ks. Ujú. Bueno, saca la K para el tubo, ¿verdad? Nos da la fórmula para el tubo. Ajá. Para el tubo recto. Ajá. La K para la válvula de globo. La K para el codo de 90. Aquí ya contempla, pues esas caídas de presión que tendríamos a la entrada, ¿verdad? En este caso del cabezal y, y la entrada al digestor. Ujú. Pues, pero vean, ya son valores constantes, ¿no? Entonces, pues no hay mucho problema. Ya son valores recomendados, ¿no? Valores basados en la experiencia. Si ustedes están trabajando en una empresa, todos estos valores pues ya están manejados desde hacía muchos años, o sea que no habría problema en eso. Ujú. Bueno, este, se empieza a calcular aquí, como es un fluido comprimible, pues tenemos la relación de los CPs, ¿verdad? Que es esta acá. Ujú. Tenemos el diámetro interno, ¿verdad? El factor de fricción a turbulencia completa. Dice que se puede sacar, fíjense ya como dato, el volumen específico del gas, pues, a estas condiciones que tenemos, ¿verdad? ¿Cuáles eran las condiciones? Nos las dio. A 170 psi. Ujú.
Ok, vamos a ver aquí las condiciones a las que sacó el volumen específico, ¿verdad? Entonces vean, se calcula la K, ¿verdad? Para 30 pies de longitud, ¿verdad? Para la válvula, ujú, para el codo de 90 grados, ¿verdad? Y por último, ya se tiene la K total. Ujú. Se saca esta relación de delta P. Ajá. Fíjense, este resultado, vean, es la relación de delta P entre P1. Ujú. ¿Para qué sacamos esa delta P? ¿Verdad? Vamos a ver la ecuación. Ujú. Vean, tenemos delta P en la raíz, ¿verdad? Tenemos delta P entre P1. Ujú. Pero, fíjense, ahorita tendríamos que ir, fíjense, a buscar, ¿verdad? Esto que tenemos aquí es un parámetro que nos va a servir para utilizar a calcular los siguientes valores. Ujú. Entonces dice, fíjense, con este delta P entre P1, dice, usando la carta en la página A23 y para la K, eso de, ¿se acuerdan que era la K era para un fluido politrópico? Ujú. K de 1.3, ¿verdad? Se encontró que para K, fíjense, el K de 11.84 que encontramos, ¿verdad? La relación máxima de delta P en P1 es de 0.785. Ujú. Bueno, entonces dice, fíjense, ya que delta P en entre P1 es menor que el de indicado en el paso 5, vean, el paso 5 era de 0.914. Ujú. Ahorita vamos a ver en la página 23, dice que es de 0.785, ¿verdad? En la página 23 se encontró que era de 0.78 y dice, es menor que el indicado en el paso 5. 0.78 pues es menor que 0.914. Ajá. Dice, entonces tenemos velocidad sónica a la salida de la tubería. Ujú. Bueno, y calculando con esto de la velocidad sónica, ¿verdad? Porque no podemos tener más velocidad, o sea, ¿cómo les diré? Que el fluido baje a más que la velocidad sónica. O sea, que en la velocidad del sonido en el fluido. Ujú. Entonces, calculando esta, utilizando que la velocidad es sónica, ¿verdad? Y calculando ahora de nuevo el delta P, tenemos que el delta P es 133.5. Ujú. Bueno, ahorita vamos a la página A23, ¿eh? El módulo, ven, el módulo, ¿verdad? De esta página 23, de ahí se ve que de esa gráfica que vamos a ver es de 0.71. Ujú. Bueno, con este módulo y la presión que recalculamos, el delta P que se recalculó, entonces ya se usa la ecuación de Darcy modificada. Ujú. ¿Y qué se encontró? Pues el flujo, ¿verdad? Tenemos este flujo que es lo que estaba pidiendo. Ujú. Encontrar el flujo, vean, encontrar el flujo másico, ¿ah? En libras por hora. Ujú. Bueno, ¿alguna duda, muchachos, aquí?
¿No? Bueno. No, Vean, profe. vean, son no, nada más recetas de cocina, pero vean ustedes, no son simplemente véanlo como un cálculo, sino que aquí ustedes pueden utilizar estas ecuaciones para determinar el diámetro, ¿eh? En estos casos nos están dando el diámetro porque están suponiendo que es una tubería ya existente. Ujú. Entonces, el diámetro ya no lo dan, lo único que vamos a calcular es flujo. Pero en un diseño de tuberías, ustedes lo que no conocen es el diámetro. Conocen el flujo, pero no conocen el diámetro. Y al no conocer el diámetro, pues no van a conocer el delta P. Ujú. Y eso es lo que como tienen que calcular. Entonces, ¿qué hacen primero? Suponen un diámetro basado en la experiencia. Como les digo, siempre tienen que ver diseños ya anteriores, que siempre los hay. Y dicen, yo supongo primero este diámetro, entonces calculo el delta P. Calculo velocidad y calculo delta P. Y así usan esta ecuación y ya pueden resolver rápido su sistema. Ujú. Entonces, pero todo basado en la experiencia. ¿Mm? Bueno, ¿cómo calculamos la velocidad sónica? ¿Verdad? Empleando también la ecuación de continuidad. Eso, ahorita vamos a dejarlo. Entonces, vengan, aquí tienen cómo calcular la velocidad sónica. Ujú. Tienen la K, tienen la G, tienen la presión, ¿verdad? Tienen el volumen específico. Ujú. Y tienen el flujo másico. Ujú. Entonces, vean, este, con P1 y menos delta P, calculamos la presión en el punto 2, ¿verdad? Y aquí, pues, se utiliza el término de entalpía, ¿verdad? Entalpía. ¿Para qué usamos el término de entalpía? Pues, para conocer las condiciones de nuestro fluido. Queremos conocer lo que queremos conocer, ¿verdad? Son las condiciones en las que está nuestro vapor, ¿verdad? Y conociendo esta la entalpía, pues podemos conocer la presión, ¿verdad? La presión y la temperatura. Entonces, una vez determinado ya la presión y la temperatura, ustedes pueden ir a las tablas de vapor y pueden encontrar la densidad relativa o el volumen específico, perdón, el volumen específico del gas a esas condiciones. ¿A qué condiciones, verdad? Pues cuando se cumpla la entalpía y la temperatura. Ujú. O más bien aquí lo que se encontró que a esta presión y a esta entalpía vamos a tener esta temperatura. Entonces ya tenemos presión y temperatura, vamos a las tablas de vapor y encontramos el volumen específico. Ujú. Ya con el volumen específico se calcula la, la velocidad, ¿verdad? La velocidad sónica. Entonces vemos que la velocidad sónica para este fluido, o en otras palabras, la velocidad en la que va a viajar el sonido a través de este vapor de agua a estas condiciones, pues va a ser de 1654, supongo que son pies por segundo. Ujú. Habría que ver las unidades. Ujú. Y calculamos ese flujo. Ujú. De 11.160, que era ¿qué? Dejen- Libras por hora. Ujú. Entonces, vean, aquí en este manual de Crane es muy bueno, pero eso de no poner las unidades, pues hace que uno esté yendo constantemente a la nomenclatura, ¿verdad? Ir a ver, ir a ver. Entonces, en cambio, ustedes cuando hacen su hoja de cálculo, ponen la fórmula, ponen todo y ponen las unidades. Entonces,
Eso facilita mucho entender lo que se está haciendo. Ujú. ¿Alguna pregunta, muchachos, aquí? ¿Alguna duda que tengan? Por el momento no, profe. ¿Se va entendiendo más o menos? Vean, no, no es tan difícil. Ya todo esto ustedes ya lo entienden, ¿verdad? Y simplemente es aplicar las ecuaciones, ¿no? Entonces, vean, el detalle con los fluidos comprimibles es que nosotros te ponemos muchas condiciones para poder resolver el problema. Ujú. Y a veces esas condiciones que ponemos, a veces pueden tener un efecto bastante alto en los cálculos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, aquí que dice, ¿verdad? En los pasos 11 y 12, ¿verdad? Se supone, ¿verdad? Que la entalpía es constante, pero pues eso no es cierto. Ujú. A lo mejor varía muy poco, pero va variando, ¿verdad? Entonces dice aquí, ¿verdad? Pero el incremento, ¿verdad? En el volumen específico, ¿verdad? ¿Por qué aumenta el volumen específico con respecto a la entrada? Pues porque estamos disminuyendo la presión y al disminuir la presión, ¿verdad? Pues el volumen específico se ve afectado, ¿verdad? Y al variar el volumen específico, pues ¿qué es lo que está pasando también? Que la velocidad también está variando. Ujú. Entonces, vean, tengan cuidado en eso, porque no es igual que un fluido a densidad constante, en donde la velocidad a la entrada de la tubería es igual a la salida de la tubería. En cambio, en un fluido comprimible, el volumen específico cambia y por lo tanto, si varía el volumen específico, va a variar la velocidad de entrada con respecto a la velocidad de salida. Ujú. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta. Pero a veces por inicio de nuestros cálculos, ¿no? Aun cuando usemos un simulador para hacer cálculos, tenemos que hacer algunos cálculos previos para conocer más o menos una velocidad y un volumen específico. Y ya con eso vamos acercándonos o vamos haciendo que nuestros cálculos sean más rápidos en el simulador, ¿verdad? Entre más cercano le demos un valor al simulador de lo que esperamos que sea, los cálculos se hacen más rápido. Ujú. No tiene que estar iterando tanto. Ujú. Entonces, afortunadamente ahora ya hay mucha herramienta, ¿verdad? De simuladores que calculan las propiedades a diferentes temperaturas y diferentes presiones y que ya se pueden utilizar, ¿verdad? Para tener mejores resultados. Ujú. Bueno, esto fue, muchachos, pues lo último que vimos ya del curso. Hoy terminamos ya lo que sería del curso, este, o hasta aquí, ¿verdad? Como mañana ya no hay clases, nos veríamos hasta el lunes. El lunes veríamos algunos conceptos, ¿verdad? De estos de fluidos comprimibles o algunas dudas que tengan. El lunes yo ya les daría el proyecto, ¿no? Mándenme por favor su lista de, bueno, ya me la tienen, ¿verdad? Me la iba a mandar.
Sí, profe, yo la tengo nada más que hay una duda porque hay un equipo de tres, bueno, hay tres chavos, bueno, tres personas. Entonces, son 8 equipos, ya de 5 y uno de 3. 8 equipos de 5 y uno de 3. Ok, envíamelo así. Vamos a ver qué. Ya no hay más elementos. Ujú. Te lo agradezco. Ok, sí, profe, ahorita se lo mando ya. Entonces el lunes, siguiente lunes, dentro de 8 días, yo ya les doy el proyecto y pues van a trabajarlo y entregármelo. ¿Cuándo les dije que me lo iban a entregar, muchachos? ¿O no quedamos todavía? Parece que nos había dicho que para la vuelta, Para la vuelta A, ¿verdad? Y que yo lo iba a calificar y en la vuelta B les decía quién pasó y quién no pasó, ¿verdad? sí, Y profe. quién tenía que hacer algo para poder pasar. Ujú. Bueno, entonces me lo entregan el día de la vuelta A. Me lo van a enviar por correo. Ujú. La siguiente clase, muchachos, ya sería, nos veríamos allá en la escuela. Ya vamos a estar presencial en la escuela. Pues ya más que clase, nos vamos a ver allí a las 8. ¿Les parece bien? Sí, profe. ¿Eh? Entonces nos vemos a las 8 allí en la escuela, en el salón que nos indique ahí en los horarios. No sé cuál sea, ustedes si saben ya cuál es. Bueno, si no vemos ahí en los horarios, y yo les voy a dar ahí el problema que van a presentar, el proyecto. Ujú. Y ustedes me lo van a entregar a la vuelta, en la vuelta que es la vuelta A, ¿ya? Que me parece que la primera vuelta A va a ser en mayo, algo así. Entonces, fíjense, nos vamos a seguir viendo ahí a las 8 en el salón para que la siguiente semana, ¿verdad? El martes nos veríamos otra vez a las 8 para yo ayudarlos un poco a que irlos guiando a que vayan resolviendo su problema, las dudas que tengan. Ujú. Y la siguiente semana, pues ya tendrían que ir trabajando solo y tal vez nos vamos a ver, nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Ya allá en la escuela, si nada más les voy a dar la asesoría, ¿ya? Ya no necesitamos vernos tan temprano. Ahí me pueden ver en el quienes requieren asesoría para que yo les vaya ayudando a resolver su problema. Ujú. Bueno, ¿alguna duda, muchachos? No, profe, de momento no. Ok. Entonces, el siguiente lunes a las 8 en el salón que nos toque, ¿verdad? Que nos hayan embarcado ahí en los horarios. Y ahí les voy a dar el proyecto. Ujú. Y como ya voy a tener los equipos, pues ya voy a saber quiénes van a ser. Ajá. Casi nada más ahí también pues les voy a pasar lista para ver quiénes son. Ujú. Bueno, si no hay duda alguna, nos vemos el siguiente lunes allá en la escuela y que pasen buen día, muchachos. Profe, yo sí tengo una duda, pero bueno, ahorita que te puedo Ajá, comentar, ahorita que mis compañeros salgan. ajá, sí, cómo no. Ok. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estés bien. Ok. Si me permiten los demás, muchachos,